Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión, bienvenidos a un nuevo repaso de la escuela sabática, de este maravilloso folleto que nos está acompañando en este trimestre, Grandes Movimientos de Reforma, ¿sí? El folleto para este segundo trimestre, una traducción de la escuela sabática de los pioneros adventistas del año 1908, que va de abril a junio de ese año y que coincide justamente con nuestro abril y junio de este año, ¿sí? Estos grandes movimientos, dice el subtítulo, a la luz del triple mensaje de Apocalipsis 14. Y ustedes se preguntarán, pero si hace 2 programas nos dijiste de que era la última vez que iba a estar coordinando, o hace un mes, ya me olvidé. Pues bien, hoy estoy reemplazando a mi querido hermano Arturo, que se encontraba con algunos contratiempos, y bueno, en la medida que Dios me permita, acá estaré para acompañarlos también. En el día de hoy vamos a estar compartiendo la lección de escuela sabática. Y perdón, que no les dije nada. ¡Feliz sábado! Bienvenidos, feliz sábado a todos los que se están sumando a este repaso. Acá está haciendo mucho, pero mucho frío, ¿sí? Están viendo acá que está del día, pues está grabado el programa. Pero a la noche, cuando salga emitido, va a ser más frío, ¿sí? Por eso me van a ver ahí con la campera, el buzo. La lección de escuela sabática para hoy es la número 5, que se titula Liberación de Egipto. Ya habíamos visto, si ustedes lo recuerdan bien, hablamos en el primer capítulo, en la primera lección, acerca de la verdad fundamental del Evangelio, un poco para destacar qué es la justicia de Dios. En la segunda lección hablamos acerca del diluvio y la predicación de Noé, un predicador de justicia. Después hablamos en el tercer y cuarta lección acerca del llamado de Abraham y la herencia, para meternos en el asunto de la ley y de los pactos. Y en esta quinta lección nos introduce, ¿sí? Porque no es una lectura de un capítulo bíblico donde vamos describiendo las situaciones, sino que hay todo un desarrollo. Es una lección bastante larga, no es para agarrar ahora a la noche y decir, bueno, me la pongo a estudiar y ya tengo algo sabido, o el sábado de la mañana antes de ir a la escuela sabática con los hermanos. No sería para eso, ¿sí? Es como para sentarse, estudiarla tranquilo, para repasar, para pensar. Hay mucha lectura, hay muchos pasajes para esta semana. Yo sé que los que lo leyeron van a decir, sí, Leandro, sí. Y después las sugerencias para un estudio adicional que los pioneros en esta lección le agregaron y que están buenísimas, buenísimas. Una mejor que la otra, porque muchos tienen los pasajes que vos decís, wow, esta no la había visto, y en otras no están y hay que buscar, ¿sí? La pregunta 3, por ejemplo, ¿dónde está ese canto, el cántico de Moisés en el tiempo del fin? ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? Bueno, hay que buscarlo, hay que estudiar ahí. Y eso no lo puedes hacer un sábado a la mañana rapidito. Esto es para sentarse. Y te recomiendo que si no lo hiciste, lo hagas, que lo disfrutes, ¿sí? Si no lo hiciste ahora y mañana se te va a complicar, el sábado a la tarde, no importa, te sentás y compartís un momento de estudio con los hermanos, un estudio maravilloso, que como te decía, no es la lectura de un capítulo de la Biblia, sino que es temático. Y es como que los pioneros fueron desarrollando todo un eslabón de pensamiento, ¿sí? Y que un versículo y una pregunta ayuda a entender la que sigue, ¿sí? Para poder concluir en el pensamiento final que vamos a estar desarrollando. Así que, sin más preámbulo, les quiero dar la bienvenida también a mis hermanos que van a estar hoy compartiendo la palabra, a mi hermano Luis Machado de Colombia, a mi hermano Arturo Argüelles de México y a mi hermano Roberto Calvermater acá de Argentina. Así que gracias por destinarnos un poco de su tiempo para darnos y traernos un comentario de lo que hoy vamos a estar estudiando, tanto de la primera parte de la lección, Luis, como de la segunda, Arturo, y el hermano Roberto de las Perlas, ¿sí? De los testimonios de la sierva de Dios. Hoy vamos a estar teniendo una escuela sabática casi completa, porque nos faltarían ahí las sugerencias de estudio adicional, pero te lo dejamos a vos, ¿sí? Porque sabemos que es esa parte, esa tarea que el Señor nos está dando también a cada uno de nosotros para seguir desarrollando y estudiando la palabra. Bueno, bienvenidos todos los que se fueron sumando ahí, gracias. Contanos de dónde sos, de dónde nos estás siguiendo, desde dónde nos estás escuchando. Si ya tenés la escuela sabática, si no la tenés, te recomiendo que te metas ahora mismo a tiemporeunión.com
y ahí vas a poder descargar tanto este folleto como el de niños, ¿sí? Que, bueno, por cuestión de tiempo no tenemos en tiempo de reunión un espacio para ellos, pero ustedes pueden descargar y pueden estudiar con sus niños también el folleto de escuela sabática, ¿sí? Que están estudiando Profetas y Reyes parte 3, y de lo cual, bueno, a ustedes, a todos los que están ahí, les pido oración por todos los hermanos que están trabajando tanto en este como en el folleto para niños. Vamos a comenzar entonces teniendo una palabra de oración, introduciéndonos, pero que el Padre nos introduzca, que Dios sea quien nos vaya guiando en cada una de las partes de este estudio. Así que, ¿qué les parece? En reverencia donde estén, los invito a tener una palabra de oración. Querido y buen Dios, que moras en los cielos, te damos las gracias por este momento tan especial que nos regalás de poder tener un día más de descanso. Pero que sabemos, Padre, que no solamente un descanso de las tareas simplemente, es una señal maravillosa de liberación. Y Padre, te rogamos en esta hora que nos presentes con poder esta verdad y que podamos disfrutar en el espíritu y en el entendimiento de este precioso don que nos regalaste en este día de la semana, pero sobre todo del don precioso de tu Hijo Jesús, para poder disfrutarlo como debe ser, entendiendo, Padre, esa sangre maravillosa que nos libera del pecado y de la muerte. Gracias, Padre, por este inmenso don que nos diste en tu Hijo, y rogamos ahora una doble unción de tu Espíritu para poder entender tu palabra y para poder compartirla. Ruego por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, para que tú obres con ellos con poder, y la dulce presencia de tu amado Hijo esté en cada uno de los hogares de los que está aquí compartiendo este estudio. Lo rogamos, Padre, y lo agradecemos todo, sin merecerlo, sino por los méritos y en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. De esta manera, queridos amigos, iniciamos con la primera parte de la escuela sabática. Vamos a estar desarrollando, el hermano Luis, mejor dicho, a quien le doy la bienvenida, va a estar desarrollando las preguntas 1 a la 12 inclusive. Así que si tenés tu escuela sabática, te invito a buscarla, busca tu Biblia, alguna lapicera, algún lápiz, lo que tengas a mano para escribir y tomar notas, ¿sí? El hermano Luis va a estar desarrollando las preguntas como si nunca lo agarraste en la escuela sabática en la semana y querés iniciar ahora, bueno, andá a escucharlo al hermano y andá tomando nota, porque él va a ir leyendo los pasajes, va a ir comentando esos versículos y va a ir avanzando de forma lineal para que, bueno, luego podamos tener algún comentario respecto y sumar al comentario que hizo mi hermano Luis de esta parte de la escuela sabática. Así que, querido siervo, muchas gracias por este comentario e iniciamos de esta manera la primera parte de la lección de la escuela sabática. Buenas noches, hermanos, feliz sábado, Dios bendiga a todos. Es para mí un gozo, una vez más, poder estar aquí con ustedes y poder compartir la lección de escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 5, la quinta lección, la liberación de Egipto, y para ello me acompaña en esta oportunidad la hermana Danila Popete y su servidor Luis Machado. Vamos, hermanos, entonces a estudiar en esta hora esta lección maravillosa, y vamos a empezar con una pregunta: ¿qué llevó a la experiencia de la esclavitud en Egipto? Y vamos a leer lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 334, párrafo 2. Y dice: si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Fíjate que miremos, hermanos, de que cuando se rompen los pactos y cuando no se obra de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces esto trae consecuencias. Y por ende, allí el pueblo le tocó vivir una vida de esclavitud. Ahora, hagamos una pregunta importante, mis hermanos. ¿Cuál fue el mensaje
de liberación del Señor para su pueblo en el libro de Éxodo capítulo 6, versos 5 y 6. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Amén. Miremos, hermanos, que el Señor dijo claramente de que iba a ayudar a su pueblo como ya lo había prometido. Lo iba a sacar de la esclavitud, mis queridos hermanos. El mensaje fue claro. Lo sacaría con brazo extendido y que tuvieran que cumplir su pacto. El pacto era que lo iba a liberar, y realmente, mis queridos hermanos, Dios siempre lo que promete lo cumple, y por eso el pueblo tiene la seguridad de que en Jehová, en el Dios Todopoderoso, estaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿cuál fue el pacto con Abraham renovado con sus descendientes? El versículo 7 y el verso 8. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os temeré y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Amén. Así es de que, mis hermanos, claramente el Señor estaba recordando de que este pacto, hermano, esa liberación era algo muy obvio, porque evidentemente, mis queridos hermanos, el Señor había prometido a Abraham realmente, y la tierra, el pueblo sabía de que si guardaba sus pactos, si guardaba sus estatutos, si guardaban sus leyes, hermanos, el Señor los iba a librar, los iba a sacar, y de hecho con mano fuerte y su brazo poderoso, como dice el Señor. Es muy claro, mis queridos hermanos, que nosotros comprendamos y entendamos de que el Señor prometió a Abraham que le haría una tierra donde fluía leche y miel, una tierra diferente, y sobre todo lo mejor de esto, mis hermanos, es de que todas las naciones, todas serían benditas en la fe de Abraham, por así llamarlo, mis queridos hermanos. Así de que, bueno, ahí estaba la promesa de la descendencia, de que no serían más esclavos, porque el Señor los iba a libertar. Ahora miremos entonces, hermanos, y hagamos una pregunta. ¿Qué servicio típico se instituyó justo antes de que los hijos de Israel fueran liberados de Egipto? Vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 12, el verso 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Así es de que realmente, hermano, el servicio típico que instituyó justo antes de los hijos de Israel era la Pascua, mis queridos hermanos. Muy importante que ellos por lo menos celebraran la Pascua, y ese cordero por familia que era sacrificado, que representaba a Cristo, mis queridos hermanos. Muy importante entender de que la Pascua estaba dando señal de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿qué se le indicó al pueblo que hiciera con la sangre del cordero sacrificado? Éxodo 12:7, miremos lo que dice la palabra de Dios. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Miremos, hermanos, de que entonces había la señal, hermanos. Era menester, hermanos, de que cada familia, hermano, en la casa se colocara en los dinteles, allí en la entrada de la puerta, la señal, mis queridos hermanos, lo que indicaba de que allí estaba la protección de Dios.
lo que representaba, hermano, esa sangre, hermanos queridos, allí en ese lintel. Allí estaba. Y entonces cuando llegaran las plagas o algo, hermano, allí estaba la protección, el cerco del Señor. Miremos ahora lo que indica también el versículo 8. ¿Qué debían hacer con la carne? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Siente que la carne debían de comer la sangre de rociar los linteles, y esto realmente, hermano, tiene un significado importante. Esto estaba representando, esas hierbas amargas representaban las agonías y lo que pasó Cristo, por así decirlo, hermano, fue el pecado. Así es de que, bueno, esta era la representación, hermano, por eso el Cordero representaba a Cristo como el Salvador y el libertador de ¿qué? De la humanidad, tanto en ese entonces para el pueblo de Israel como hoy también para nosotros. Ahora, ¿qué promesa se hizo a los que rociaron la sangre? ¿Cómo se indicaba en el versículo 13? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortalidad, cuando hiera la tierra de Egipto. Tremendo, mis queridos hermanos. Entonces ahí estaba claramente la señal, y por eso había que hacer lo que Dios había pedido, lo que había ordenado. Claramente, hermanos, había que colocar allí, y de esa manera, como les dije hace un momento, mis queridos hermanos, era un cerco protector que estaba allí, mostrando de que allí estaba la protección divina, de que allí moraba el Padre, por así decirlo, y su Hijo cuidando de esta familia, de su pueblo. Hermanos, es igual manera hoy en día también el Señor también nos cuida, así como cuidó, porque hoy tenemos a Cristo, realmente, que el que está intercediendo, intercede por nosotros. Así de que, bueno, también tenemos ahí, se claramente indicaba allí esa parte, mis queridos hermanos, para que las plagas que iban a llegar a los egipcios no tocaran a los hijos de Dios. Ahora, pasamos a otra pregunta muy interesante y miremos lo que dice Romanos capítulo 3, el verso 24 y 25. ¿Cuál era el significado de esta ordenanza? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Miremos entonces, hermano, que el significado de esta ordenanza, hermano, era que era la sangre de Cristo, hermano, esa gracia que recibimos, esa gracia que recibimos nosotros, que es Cristo, el cual nos perdona, notifica, hermanos, claramente, sin merecerlo. Así es de que, bueno, es eso, mis queridos hermanos. ¿Qué hizo Moisés al dar la espalda a Egipto y a sus tesoros? ¿Qué nos estuvo? Versículo 27. Hermano, corregimos. Que deja claro que Moisés, el líder de Israel, entendía el evangelio de Cristo y la herencia. Hebreos 11:26. ¿Qué dice, hermano? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Por eso nosotros tenemos que colocar nuestra mirada puesta en ¿quién? En Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Amén. Ese es el que realmente hoy, gracias a su sacrificio, hermanos, todos los seres humanos tenemos entrada a la patria celestial, siempre y cuando nos arrepentamos y sigamos a Cristo. Amén. Así que, mis hermanos, ahí está. Por eso la única verdad que nosotros debemos de seguir se llama Jesucristo. Amén. No hay otra verdad, hermanos. Esa es la única, hermanos, que tenemos que seguir nosotros, a Cristo. Miremos entonces ahora en el verso 27, otra declaración del mismo Hebreos 12. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén, hermanos. Por eso está claro allí. Gracias, hermanos. Miremos
¿Cómo el Moisés, hermano, se sostuvo y sabía viendo al invisible? ¿Quién es el invisible aquí, hermano? Cristo, el Hijo de Dios. Amén. El Redentor del mundo, hermano, allí. Y hoy también nosotros, hermanos, a pesar de que vienen pruebas, vienen chaparrones, robarrones, lo que venga, hermano, sostengámonos como Moisés, hermano, mirando al invisible. Es decir, contemplando a Cristo, hermano, cada día. Cuando nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, escúchese bien, lo digo sin temor a equivocarme, perdemos la mirada de Cristo, entonces, hermanos, fracasamos. Pero si mi mirada está fijamente en el Maestro, en el Redentor del mundo, entonces mi vida será diferente y tendrá un sabor a éxito. Así de que, mis hermanos, nunca perdamos de vista a Cristo. No miremos a los hombres, porque los hombres van a fallar, pero Cristo jamás falla. Amén. Sigamos avanzando entonces. 28. Ahora el verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Así es de que, hermano, esto se hace por fe en el Hijo de Dios, creyendo y confiando, hermanos, que cuando nos reunimos y hacemos estas convocaciones, hermanos, se hacen para la honra y la gloria de Dios. Amén. Para eso lo hizo realmente. Así es de que eso es lo que debe motivar a nosotros, hermanos, cuando nos reunimos a compartir. Amén. ¿Qué causó la diferencia en la experiencia de la israelita y los egipcios en el Mar Rojo? Verso 29, mis queridos hermanos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Tremendo, mis queridos hermanos. Miramos cómo el Señor sacó a su pueblo de Egipto, lo cruzó por el Mar Rojo, hermanos, y pasaron por tierra seca. Pero una vez, hermanos, los incircuncisos egipcios querían perseguir al pueblo de Dios, entonces allí fueron ahogados. Hermanos, el Señor nos ayude, el Señor nos guarde y que nosotros podamos entender y comprender de que realmente el Evangelio es poder de Dios y ese Evangelio lo representa Jesucristo. Amén. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y bueno, ahí continúa, le doy la palabra a mi hermano Arturo. Bueno, de esta manera escuchamos a nuestro querido hermano Luis. Muchísimas gracias, mi hermano, nuevamente por compartirnos una porción de esta lección maravillosa titulada La liberación de Egipto. Para aquellos que se están conectando recién, el hermano Luis estuvo compartiendo desde Colombia la lección número 5 de este folleto titulado Grandes Movimientos de Reforma, que lo puedes conseguir de forma libre y gratuita desde la página web de tiempodereunión.com. Bueno, y nos fue, como les comenté al principio, desarrollando pregunta tras pregunta de lo que teníamos para leer para esta semana, ¿sí? Y nuevamente, no voy a repetir lo que dijo el hermano, pero sí destacar algunas cuestiones que el hermano mencionó como importantes, ¿sí? Él inició desde la pregunta 1, compartiendo en pantalla la cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, y que aquellos que lo han leído, por lo menos en mi caso, me vuelve a traer un montón de pensamientos respecto a esto de las profecías condicionales, ¿sí? Esto de que, y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto, ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si hubiese ocurrido tal y cual cosa? De la cual la circuncisión era una señal, la circuncisión no era el pacto, sino era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habrían sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. ¿Cuántas cosas hubiesen pasado en nuestra vida? Y la Sierva de Dios también nos invita a pensar en eso y a meditar en eso, si hubiésemos tomado buenas decisiones en nuestra vida. Esto tiene que ver con profecías condicionales y tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida, el pacto de Dios, que sus pensamientos son de bien, son de paz, no de mal, y el pacto que tenemos nosotros para con Dios, ¿sí? El que le hacemos nosotros vamos a poder hacer esto, nosotros vamos a hacer aquello, y nada que ver con lo que dice Dios en su palabra. No guardar el pacto según la cita implica esclavitud, ¿sí? El no haber guardado el pacto los indujo a la idolatría y que sufrían la esclavitud. Entonces, no guardar el pacto significa idolatría,
e implica también esclavitud. Pero por el otro lado, si lo damos vuelta, el pacto de Dios implica libertad. Y ya con este concepto arranca la escuela sabática, hablándonos de lo que Dios quiere para nuestra vida, es que seamos libres, no libertinaje, que seamos libres en sus mandamientos, en ese cerco protector. Y que el pacto de Dios implica verdadera adoración. Así que acá ya podemos ir hilando un poco los conceptos que estuvimos viendo en las lecciones anteriores. Un poquito más adelante el hermano avanza con este pensamiento y habla de que el cumplimiento del pacto tenía que ver también con el resultado de la obediencia, ¿sí? El pacto era el resultado de que el pueblo escuche la voz de Dios y obedezca sus mandamientos, pero ese pueblo no quiso andar en ese pacto, que en términos sencillos y simples, el pacto implicaba que Dios sea el Dios de Israel y que ese Dios les iba a dar la tierra por heredad, ¿sí? El hermano Arturo, ya vamos a escuchar un poquito, que va a desarrollar este concepto en la siguiente parte de la lección, pero para ir adelantando. Luego, el hermano nos presenta cómo todo esto era un tipo, una señal que nos describía una liberación mayor. Y que cuando estamos estudiando la historia de Éxodo, no nos está hablando simplemente de un corderito y de un momento por el que iba a pasar el pueblo de Israel, sino que nos está hablando de lo que como pueblo ahora estamos recibiendo a través del sacrificio de Cristo. Y de que esa sangre que los hebreos colocaban en el dintel de sus casas es la sangre que nos justifica, que nos limpia, que nos hace perfectos delante de Dios por ese don maravilloso, por la entrega de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Entonces, todo esto que habla de la protección de Dios, de ese cerco que colocaba en el pueblo a través de su sangre, nos está hablando de otra cosa. Nos está hablando de algo mucho, pero mucho mayor. Y el Señor le interesa que podamos entender en estas lecciones sencillas, prácticas y concretas, algo muy, pero muy trascendental para nosotros, que es salir de otro Egipto. Y es poder estar protegido en este tiempo también de un ángel destructor, ¿sí? De ese exterminador del cual quien no tuviera ese dintel, ¿sí? Ese ángel pasaría por la casa. Pero si lo tuviera, tendría que pasar del alto. Y ahí se entiende el tema de la Pascua, o brincar, ¿sí? Pascua significa liberación, pero en el hebreo significa brincar, ¿sí? Como saltar encima, librar, pasar, ¿sí? Ese ángel tendría que darle vuelta a su rostro para otro lado. Y es así lo que ocurre en cada hogar que eleva un altar en el nombre de Jesús. El enemigo no puede estar allí. Mis hermanos, hoy en día Dios nos está probando con la misma señal de obediencia. Estará la sangre de Cristo cubriendo también nuestros hogares. Y ya nos vamos a meter un poquito más acerca de estos conceptos, tanto con el hermano Arturo, así también como el hermano Roberto, ¿sí? Y me gustó la frase final que nos deja el hermano Luis: el Evangelio se cree por fe. Estas buenas nuevas de que Cristo nos libera se cree por fe, antes como ahora. Esto está en Hebreos 4.2, ¿sí? Si ustedes tenían los estudios adicionales y los leyeron, esto es tanto antes como ahora. No es que hay un nuevo evangelio y antes había un antiguo. No, es siempre el mismo evangelio. La diferencia está en si lo creemos por fe o si no lo creemos, ¿sí? Y ese evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios, como dice 1 Corintios 1:24. Con estos pensamientos en mente, yo quería agregar algo más que me quedó ahí mientras leía la pregunta 6. El pueblo de Israel tenía que aprender que esa liberación implicaba una muerte. Había una muerte, y la muerte era del cordero. Entonces se comía la carne asada, al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. Y nos quedamos preguntando, ¿y hoy cómo celebramos la Pascua? ¿O cómo celebramos la Santa Cena? ¿No es tan bien con pan sin levadura? Sí. ¿Y la carne asada? ¿Y la muerte?
Prestemos atención cómo también el Señor, a través de estos ejemplos sencillos, nos muestra que la única muerte que tenía que haber, de ahí, desde Cristo en adelante, era la de Él. Ninguna muerte más se estableció, como fue en el principio, en el Edén. Dios no introdujo ningún alimento con muerte. Frutas, semillas y verduras, nada más. Y es por causa del hombre que se introduce la carne, se introduce la muerte. Pero en Cristo, de ahí en adelante, hay una liberación, incluso hasta en estas cuestiones tan prácticas y sencillas, pero que hablan de lo tocante de nuestra vida espiritual. Nada que esté relacionado con la muerte, ¿sí? Pan sin levadura y el jugo de la vid, ¿sí? Que representa la sangre de Cristo. Qué maravilloso, mis hermanos, hasta en esos detalles. Y prestando atención en esa señal de liberación y cómo todo se obtuvo por medio de la fe, prestemos atención ahora a lo que va a compartir el hermano Arturo en el desarrollo de las preguntas 13 hasta el final, hasta la 19. Adelante, mi hermano, te escuchamos con atención y que Dios te bendiga en el repaso. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y en ese momento me toca a mí hacer el repaso. Gracias, Lea, por la invitación, que en esta semana te agradezco porque me has apoyado con la coordinación. Y estamos estudiando la escuela sabática, ya estamos en la escuela sabática número 5 y estamos viendo en especial la liberación de Egipto. Estamos viendo cómo en este repaso hemos estado estudiando esta introducción que viene hablando del pueblo de Israel, cómo fue liberado, y en especial me llamaron la atención las preguntas que hacía y que reflexionaba nuestro hermano Luis Machado, de cuál fue el pacto que trataba de renovar Dios con su pueblo, por lo menos con los descendientes. Y me llama la atención cómo en Éxodo 6, 27, 28 se hace el pacto, se quiere reafirmar el pacto de yo quiero ser tu Dios. Eso es lo primero que se puede leer. Dice, y os tomaré por mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Eso es lo que más le interesa a nuestro Dios. Eso es lo que más le interesa a nuestro Salvador, poder sentirse orgullosos, como dice en Hebreos, dice que se siente orgulloso de aquellos que son llamados su hijo, porque han demostrado en un mundo que está diseñado, prácticamente está moldeado al pecado y que está diseñado para hacer caer a todos aquellos que lo busquen. Dice que él se siente orgulloso. Hombres que han soportado todo y que lo han logrado salir adelante. Entonces el pacto, por primero, la parte primera dice que quiere renovar su estatus de Dios y de que nosotros seamos sus hijos. Y en el caso del pueblo de Israel dice que la promesa muy puntual que él quiere como consecuencia de este acto de aceptarle como Dios es que los quería introducir a una tierra buena. Claro que vimos que tiene un propósito, que tiene ese propósito del pueblo de Israel, el llegar a ese lugar que pudiera ser luz ante todas las naciones y pueblos que estaban alrededor. Y sabemos por la historia de que no lo realizaron, que no solamente no aceptaron a Dios como Dios, sino que dudaron de la promesa que se les había dado. Y un poco de lo que veníamos hablando también era acerca de cómo ese pacto se tenía que hacer presente por la fe, pero sus obras también tenían que corresponder a la obediencia. No puede nadie en este mundo pensar que tiene fe y que sus obras vayan contrarias a esa fe que proclaman. Y en el caso del pueblo de Israel, se les dijo que para mantenerse a salvos en esa noche en donde iba a caer los juicios sobre los primogénitos, la sangre que iba a cubrir la entrada de cada casa, iba a ser la marca indeleble de que ahí había alguien que estaba bajo el pacto de Dios. Y eso es sorprendente porque más allá de los simbolismos que tú y yo conocemos, el simple acto de colocar una mancha roja en la puerta ya declara la fe que podía tener esas personas. Y eso es así porque la sangre como tal de este cordero no era nada, sino era la confianza que ponía en Dios, que él podía colocar su cerco protector alrededor de aquellos que por fe
y con tan solo una pintura de sangre hacían la diferencia entre los egipcios y ellos. Y esa fue la diferencia que puso una distancia entre los israelitas y los egipcios, y en especial lo que leíamos como Moisés ya vislumbraba que su galardón no consistía en que Moisés se sentara en un sillón, en una butaca, afuera de su casa, viendo a la distancia sobre una colina cómo sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos se divertían en un pasto hermoso, y cómo uno de ellos traía un racimo de uvas que alcanzaba apenas a cargarlo y le decía: abuelito, come. Esa no era la vislumbre que tenía, no era la visión que tenía Moisés, sino que él sabía de que llegaría un momento en donde toda esa tierra que está contaminada, que está harta de los pecados, iba a ser transformada, iba a ser purificada, y no solamente la vida eterna, sino que este mundo se iba a convertir en la capital del universo. Y es de esta manera como nos introducimos a esta parte de la historia de esta escuela sabática, en donde estamos hablando de la liberación de Egipto. Y ahora vamos a ver cómo esto nos puede llevar a este gran movimiento de reforma, a esta gran necesidad de empezar a hacer cambios en la vida. Y vamos a ver en las preguntas que siguen de la 3 en adelante cómo hay un par de ideas que hay que destacar. Hay mucho que estudiar, y mañana yo sé que cada uno de ustedes lo van a tener. Así que vamos a resaltar un par de ideas que vienen en la escuela sabática con respecto a ese tema. Lo primero que quiero resaltar es la necesidad que tenía Dios de que su pueblo nuevamente pudiera ver las leyes que se habían dejado desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora se estaban dejando bien en claro a su pueblo, para que todos esos años de esclavitud que habían estado sin un Dios y sin una esperanza pudieran verse transformados, y que sus vidas tuvieran no solamente un mayor orden, sino que pudieran verse bendecidos al poder observar el carácter de Dios transformado en una ley, a través de una ordenanza. Y una de las cosas que se necesitaba del pueblo es que entendieran de que la ley era dada para ellos, para un beneficio. Y en particular se destaca en la pregunta número 13 que el Señor necesitaba que su pueblo pudiera volver a guardar el sábado. Y había una prueba muy importante para ellos que tenía que ver con la alimentación. Fíjense lo importante, porque hoy por hoy podemos estar con esta disyuntiva para algunos hermanos que se están acercando por primera vez a todo lo que tiene que ver con rescatar las verdades bíblicas, y están encontrando tal vez la necesidad de hacer una diferencia en su vida, y tal vez hacer un espacio en su trabajo para poder guardar el sábado como es debido. Yo sé que eso tiene que ver directamente también con nuestro bolsillo, y es así. Y eso también le estaba pasando al pueblo de Israel. No tenía nada que ver con dinero, pero sí con comida. Y ellos tenían que aprender de que el Señor proveerá. El Señor proveerá. Y una de las cosas de que yo veo que es muy, pero muy marcado hoy en día, es que la fe como tal no solamente es una mera propaganda de iglesia, tiene que ser algo que se pueda vivir día a día. En especial, el pueblo tenía que aprender a hacer una pausa en sus días y poder obtener la bendición de Dios, en especial en este día y en todas las fiestas que vendrían para ellos, que tendrían una vigencia muy importante, porque recordarían cada paso, cada momento, cada acción que Dios se le había dado. Y una de las cosas que le deja bien en claro Dios cuando ellos tienen que escuchar su palabra en el monte es de que yo soy Jehová vuestro Dios. Punto número 1, que tiene que ver directamente con el compromiso que quería hacer Dios con ellos, de ser llamado su Dios, y ellos sean llamados sus hijos. Entonces le recuerda, ¿saben qué? Yo soy su Dios. ¿Y qué Dios? El Dios que lo saqué de Egipto. Eso es lo que nos comenta en la pregunta 14, que era lo que el Señor quería dejar bien claro. ¿Cuál era su característica? Y teniendo en mente un poco lo que ellos pensaban en aquel momento, no es como ahora que tal vez tenemos un Dios, un Señor Jesús grecorromano, pero por lo menos es algo estandarizado en todo el mundo occidental. Cuando pensamos en Dios, pensamos solamente en una imagen, en esa imagen que siempre nos han
he tratado de enseñar que es Jesús o que lo que es el Padre, pero para ellos en aquel momento tenían una percepción de muchos dioses, de muchos dioses, sobre todo de donde venía el panteón egipcio, estaba lleno de figuras que representaban a cada deidad, a cada elemento de la tierra, a cada actividad. Y Dios quería decirle, ¿saben qué? Sí hubo alguien que lo sacó, sí hubo alguien que con su brazo fuerte, con mano poderosa, los trajo de Egipto y les dio la libertad. Y no es ninguno de los dioses que está allá, sino soy yo. Y esa es la razón por la cual Él se presenta en el monte de una manera espectacular, que llamaba poderosamente la atención. Dice que era como fuego abrasador, como llamas de fuego arriba del monte. Y esto era algo que tenía que perdurar en la mente del pueblo de Israel. Hoy yo sé que, como digo, todos tenemos la percepción de un solo Dios, pero ¿qué Dios tienes? Tendrás tal vez algún Dios de papel, y eso lo quiero decir así como un ejemplo para que nos entendamos, porque es posible que cada vez que tú pienses en un Dios puedas realmente pensar en el Dios, en la imagen que puede estar en tu Biblia, en tu folleto que te han regalado. Y más allá de esta ilustración, tiene que ver con la sensación que tenemos de Dios, que no pasa más allá de ese folleto, que no pasa más allá de esa ilustración que está en tu Biblia, y que no es un Dios capaz de hoy transformar tu vida. Y eso es muy importante, que tengamos que hacer una distinción. Tenemos que hacer una diferencia entre nosotros y el mundo exterior, hacer una división muy concreta entre los dioses que tienen las demás personas y nuestro Dios. Tenemos un Dios que es amor, tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que nos protege día a día. El punto es de que, como el pacto que se quería establecer con Israel, dice que Él quería ser su Dios, hoy en día Él quiere ser nuestro Dios. Y más allá de una tierra y una bendición que tú puedas estar disfrutando hoy en día, Él te quiere tener a su lado, y Él ha preparado un lugar muy, pero muy importante para ti allá en los cielos, y transformar esa tierra como la capital del universo. Y para eso tienes que creer que aquel que sostiene todo el universo es tu Padre. Y eso es parte de lo que el Señor quería transmitir a su pueblo de Israel. Y ahora, ese Dios de amor, este Dios protector, ese Dios que estaba tratando a Israel como un hijo que estaba siendo rescatado de una muy, pero muy mala influencia, Él les pide de que hagan una diferencia con el sábado. Conocemos la historia y sabemos de que durante toda la semana venía maná y nadie podía guardar un poquito de maná para el siguiente día porque ese se echaba a perder. Y justo el sábado ocurría el milagro. El sábado era la prueba para ellos de que estaban entendiendo que por fe era la única manera en la cual podían ellos caminar. El sábado estaba haciendo con esto de poder iniciarlos en un plan de santificación. El mero hecho de guardar algo no implica santificación, pero sí hacerlo por fe. Una de las cosas que nos damos cuenta en el mundo hoy es de que todas las religiones intentan enseñar de que hay algo que tú puedas hacer para que el Señor te mire con buenos ojos. Y en ese caso, si nos damos cuenta, va distinto el mensaje. Y recuerden que el Padre es un Dios de amor y que estaba tratando de reformar la mente de su hijo cautivo por muchísimo tiempo en Egipto, un lugar en donde la ley para ellos era semejante a la tortura, era semejante al cautiverio, y tenían que hacer algo para que esos dioses no se enfurecieran. Y ahora su Dios de amor le extiende un mensaje de libertad en donde les decía, ¿saben qué? Hoy es un día totalmente diferente en el cual ustedes pueden hacer la diferencia. Y la diferencia es entender de que vamos a estar en comunión. No se preocupe por la comida, no se preocupe por la bebida. Yo se las daré. Entonces hagamos un resumen hasta acá. Hemos estado viendo de que Abraham, en las lecciones pasadas, iba a recibir una herencia, una promesa, algo que iba a impactar no solamente su vida de él, de su hijo, de su nieto, sino a toda la humanidad. Y esto era a través de una descendencia en particular.
y de ahí nacería el Hijo de Dios. Pero lo que podemos ver en el pasaje de esta semana, en Génesis 15, 13 y 14, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y ahí será oprimida por 400 años. Y un poco de lo que se narra aquí como de manera profética se cumple o tiene un doble cumplimiento, porque esta salida que tiene el pueblo de Israel de ese lugar de opresión se cumple también en la primera venida del Señor Jesucristo. Y vamos a leer un poco eso. Eso se encuentra en Lucas 1:68 en adelante. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todo lo que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarte de su santo pacto, del que juró, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había dado a conocer, que librarnos de nuestros enemigos sin temor, que sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y es así como nosotros podemos ver que esta figura que podemos ver en el cumplimiento de la salida de Israel, como ese hijo extraviado, como ese hijo cautivo, ahora podía cumplirse en los tiempos del Señor Jesús en una liberación para un pueblo que puede ser que estaba libertado, que tenía sus tierras y que, bueno, tal vez el pueblo, el ejército romano, el imperio romano tenía su bota sobre ellos, pero necesitaba nuevamente recordar el pacto. ¿Y qué es lo que habíamos visto del pacto? Hemos visto de que el pacto tiene que ver con la necesidad de que Dios sea llamado Dios de ese pueblo. Una de las cosas que, si nos damos cuenta en esta historia, es que Dios está necesitado. Yo sé que esa es una palabra un poco rara y tal vez no lo deberíamos de ocupar, pero síganme con la idea. Dios está necesitado de encontrar amigos aquí en la tierra. Y es por eso que a través de los tiempos ha iniciado un plan de reforma y de rescate en cada una de las personas, y hemos estado destacando un par de ellos y hemos venido de estudiar a Abraham y ahora estamos viendo su descendencia y la necesidad que tenía Dios de poder encontrar hijos en ese pueblo, que no solamente la descendencia o la sangre pudiera conectarlos a la promesa con Abraham, sino que la actitud de ellos fuera semejante a la de Abraham. Que a pesar de las caídas, a pesar de lo que hayan pasado, ellos pudieran volver a voltear al cielo y saber de que allá arriba hay alguien que extiende su mano a través del infinito y te pueda rescatar de manera puntual a ti. Y eso lo viene y lo cumple en un pueblo que, vuelvo a repetir, estaba siendo considerado pueblo de Dios por la religiosidad, por todo lo que llevaba el pueblo judío, pero necesitaba un Salvador. Y este mismo ejemplo que tenemos en Egipto de mandar a llamar a su pueblo y que ahora está siendo una respuesta, un ejemplo a seguir con el Hijo de Dios, llegando aquí a la tierra y haciendo sacar nuevamente al pueblo de Israel. Fíjense lo curioso, y eso lo vemos con las preguntas adicionales que están más adelante en el repaso, que dice que cuál era la necesidad de que el Hijo de Dios, en ese caso Señor Jesús, pudiera ir a Egipto. Eso es un cumplimiento profético de lo que había pasado en Israel, de que de ahí extrajo a la promesa, al hijo de la promesa, sí, pero que también de ahí extrajo a la descendencia de Abraham. ¿No consideran que ustedes estamos siendo liberados hoy de Egipto? ¿No creen que hoy por hoy debemos de dejar a un lado a nuestros dioses? ¿Y que es posible que hoy estamos viviendo un éxodo? Yo no sé en qué parte del éxodo estás, pero parte de la lección que estamos estudiando también habla acerca de las lecciones que podemos sacar de este caminar del pueblo de Israel. Y yo me quedo con algo que hemos estado estudiando. Si han seguido la semana pasada de todos los temas que se han estado desarrollando de este inmenso amor, nos damos cuenta de que muchas de las acciones que el pueblo de Dios ha realizado son decisiones propias y que el Padre, como este Padre de amor,
ha visto que las decisiones que hemos tomado no son las mejores, pero ha respetado la libertad que tenemos nosotros a tomar esas decisiones. Nos acompaña y siempre está ahí cercano a decirte: Arturo, Leandro, Roberto, ¿saben qué? Hay un problema muy fuerte con esta decisión que estás tomando. Te voy a acompañar y extenderé la mano para sacarte del agua cuando te estés ahogando. ¿Quieres bajarte a caminar sobre las aguas? Yo puedo llegar a tu barca. Yo te puedo rescatar. Confía en mí. No hace falta que camines estos metros sobre las olas, pero quieres hacerlo. Ven, sígueme, mírame, obsérvame. Si eso lo ponemos en el ejemplo que estamos narrando ahorita, el ejemplo de Pedro, pasó exactamente con Israel, y podemos sacar varias lecciones como aquella donde se dice: yo te voy a introducir a la Canaán. No hace falta que hagas nada. No hace falta que empuñes una arma. No hace falta que te envalentones. No hace falta que mandes a conocer la promesa. No hace falta nada de esto. Simplemente hace falta creer. ¿Qué te hace falta a ti para tomar decisiones importantes en tu vida? ¿Creer? ¿Qué cuesta tanto creer? No te culpo. Estamos siendo influenciados por un mundo que ya lleva 6,000 años haciendo que la gente piense que tiene que hacer cosas para que el Señor te voltee y diga: ok, vale. A la hermana Angie, que está allí, se ha esforzado un 84%. Por lo tanto, te consideraré en 84% de las bendiciones que te corresponden. No funciona de esa manera. No hay nada que podamos hacer. Recuerden lo que dice Isaías: si tú tratas de hacer una justicia para Dios, eso es como un trapo de inmundicia. Lo que tratamos de sacar en la lección de esta porción del relato, y yo sé que me he saltado varias preguntas a propósito porque yo quiero que las puedas repasar en casa, y aquí simplemente lo que hacemos es agregar de lo que nos llamó la atención a todos los expositores para que tú puedas ampliarlo más el día de mañana. Y a mí lo que me llama la atención en ese plan de reforma que se hace en este hijo extraído de Egipto es, número 1, que él pueda entender de que no está solo, que el pacto que Dios quiere entablar con él es de que él entienda que tiene un Dios fuerte, un Dios poderoso que los libró, que los sustentó y que los podía introducir a la Canaán sin que ellos movieran absolutamente nada. Pero a pesar de sus decisiones, a pesar de sus arrebatos, a pesar de sus discusiones directas que tuvo con Dios, Él los amó y Él los procuró, porque Él tenía un plan más allá de la rebeldía que ellos podían entablar. Eso lo podemos ver reflejado de manera profética en esta salida espiritual que ahora puede tener el pueblo de Israel a través del Señor Jesús muriendo por él, que ese pacto que se hace en Egipto y esa sangre que ahora enmarca tu casa para que no pase el ángel destructor por ella, es la sangre del Cordero. ¿Tú ya saliste a colocar esa sangre todos los días con tu familia? ¿La mantienes vigente en casa? Si hay algo que tengamos que reformar hoy por hoy es toda esa experiencia que ha tenido Israel. Recordar que la ley tiene un propósito muy importante, que es que tú puedas tener libertad y que puedas tener los frutos de llevar el carácter de Dios, que es el reflejo de la ley. Así que hasta acá lo dejamos. Hay bastante que se va a abordar justo ahora con lo que va a decir, con lo que va a comentar nuestro hermano Leandro, con lo que va a comentar nuestro hermano Roberto, con todo lo que vamos a comentar. Así que Dios le bendiga, hermanos, y gracias por estar con nosotros en estos momentos. Bueno, nuevamente aquí, muchas gracias, Arturo, por el repaso de la escuela sabática. Fue un honor, mi hermano, reemplazarte y poder compartir con vos y con todos los que nos están acompañando el estudio que nos trajiste. Y bueno, en este momento coordinando, mi hermano, sé que ya volveremos a la normalidad y será al revés, pero hoy una alegría poder acompañarte de este lado y comentar un poco de lo que nos trajiste en esta hora, de las preguntas 13 a la 19 de la lección número 5, ¿sí?
Y me gusta, nuevamente, siempre te destaco lo mismo, mi hermano, muy práctico, muy concreto, que a veces es lo que nos falta a la hora de estudiar la palabra. ¿Sí? Ser un poco más concretos, más sencillos, en los ejemplos tan claros que nos trae el Señor, para que no nos perdamos en interpretaciones. ¿Cuál era el pacto de Dios? Decía el hermano, que Dios quería ser nuestro Dios. Dios está necesitado de amigos, Dios está buscando amigos. ¿Sí? No nos quiere llamar por el terror, por el miedo, para que seamos sus amigos. Todo lo contrario, Él está buscando y nos está dando todos los medios, todas las facilidades para que podamos estar dentro de sus amigos, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés. Y no solamente eso, sino también que nos quiere recompensar, nos quiere dar una herencia. Fíjense, ¿quién no quisiera tener un amigo así? Pero no está buscando gente interesada, sino gente que le ame de verdad. No por la herencia, sino porque quiere tenerlo a Dios como su amigo, como su padre. ¿Y qué era esa sangre? Menciona Arturo. La sangre era una señal visible para todos de que esa persona, esa familia que vivía en ese hogar, estaba bajo el pacto de Dios. Tenía a Dios como su Dios y estaba pensando y estaba reclamando esa herencia que su padre le había prometido. Entonces, ¿qué estaba declarando? Decía el hermano, declaraba la fe de los que estaban allí adentro. Y pensaba, mientras vos lo decías, Arturo, cuál va a ser la señal que va a declarar hoy al mundo y de aquí en adelante de que Dios es nuestro Dios y de que estamos reclamando esa herencia. La lección se encargó de conducirnos y de llevarnos hacia el punto de que el sábado es una señal de liberación y es una señal de obediencia. Pensaba también en esa herencia, ¿sí? Y en lo que decías, que un poco lo dejaste trascender, pero en esto de que la conquista que Dios le proponía al pueblo de Israel no era simplemente la Canaán terrenal. Si uno lee Éxodo 15, 17, en el cántico de Moisés, lo que Dios quería era introducirlos al santuario celestial, a su morada, quería llevarlos al cielo. Es que el hombre, por su desobediencia, por creer que Dios los había sacado para matarlo de hambre, porque no quiso andar de acuerdo a sus mandamientos, porque se eligió otros dioses, es que eligió otro camino. El objetivo era claro, ¿sí? Y el hombre eligió otro pacto. Pero Dios quiere hacer un nuevo pacto con nosotros. Y quiere nuevamente que su pueblo tenga esa herencia que por incredulidad, dice Hebreos 3, por incredulidad ellos no pudieron tener. Entonces, ¿cuál era el objetivo para alcanzar, o cuál es el medio para alcanzar ese objetivo? Bueno, el hermano señala la ley, y la ley la señala en el contexto de es para nuestro beneficio. Ya Roberto va a ampliar este concepto con citas puntuales para nuestra bendición. La ley es para nuestro beneficio. Segundo, tener a Dios como nuestro Dios. Tercero, que Dios sea nuestro libertador. Así arranca Éxodo capítulo 20, verso 2. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo soy eso. Aún si ustedes no estuvieran, yo sería Dios. Pero yo deseo ser el Dios de ustedes, el que esté por encima de todo, para poder darles el bien que tanto desean. Y es Dios nuestro libertador de la esclavitud. Y como decía el hermano, no es un Dios como el Dios pagano, ¿sí? Los dioses paganos que están ahí en figuras, en imágenes, en la historia del pasado. Este Dios interviene en la historia. Este Dios es concreto, es puntual, ¿sí? Interviene en nuestra vida. Y es un Dios que desea ser nuestro Padre. Y me gustó mucho cómo finalizaste planteando el tema de la ley y del sábado, ¿sí? Es una señal de la obediencia. Y es una señal también de nuestra liberación. En vez de estar esclavizados con el trabajo, con la servidumbre, con la ley de Egipto, con ese trabajo pesado, lo que Dios quiere, como lo quiso desde un principio, si uno va a Génesis capítulo 2, el plan de Dios era que cuidara el huerto. Pero fue por culpa del hombre que surgen esos cardos y esas espinas. Pero no era el plan de Dios,
Si bien fue por amor a ellos también, de que permitió todas esas situaciones para que ellos buscaran a Dios, el plan de Dios no era ese. No era la ley de Dios, ese trabajo penoso, forzado. Lo que Dios quiere es libertad. Y el sábado era la oportunidad que ellos tenían de poder entender cuál era el plan de Dios. No tenerlos 7 días esclavizados trabajando, sino que haya un momento de descanso. Un momento donde no se trabaja y ni siquiera se piensa, como dice Jesús en Mateo 6, no se piensa como los gentiles, en qué comerás, qué beberás, porque vos sabés, o de qué vestiremos. Porque Dios está ocupado hasta de los pájaros, hasta de las plantas, de las flores. Dios está ocupado de todo eso. ¿Cuál es nuestro Dios, mis hermanos? Y pensaba en ese concepto de idolatría, y hay un pasaje, los invito a buscar 1 Corintios, capítulo 10, que me llamó la atención. A ver si ustedes lo leyeron en el estudio adicional y comparten lo mismo que yo. Porque nos dice 1 Corintios 10, que en verso 11, que todas estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, para amonestarnos, ¿verdad? A quienes los fines de los siglos han parado. Todo esto fue para ejemplo nuestro, para nuestra enseñanza, para nuestra advertencia. ¿Qué cosa? Versículo 7. Y esto le dice a los cristianos, pero está advirtiendo de lo que pasó, ¿sí? Ni seáis honradores de ídolos. Otras versiones dice, no seáis idólatras. Como alguno de ellos. ¿Y cómo eran idólatras ellos? ¿Se sentarían delante de estatuas, de ídolos, de piedra? Presten atención. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Mis hermanos, en cosas tan sencillas nosotros podemos ser idólatras. Poniendo nuestro corazón, poniendo nuestra mente, poniendo nuestra boca, poniendo nuestro tiempo, nuestras actividades por fuera de lo que Dios quiere. Dios está en contra de que comamos y bebamos o que tengamos sanas diversiones, para nada. Pero muchas de ellas se pueden convertir en un ídolo. Si sacamos a Dios del objetivo final para el cual estaba eso. Así de sencillo, así de claro. Y con este pensamiento, mis hermanos, de, como decía Arturo, ¿no? De dejar a todos nuestros dioses, a todo eso que está ocupando el lugar de Dios, puede ser la ropa, puede ser tu trabajo, puede ser que no te alcanza el dinero. Acá en Argentina ese sería uno de los principales, ¿sí? Dejar al lado todos nuestros dioses y empezar a caminar con Dios. Y que Él sea nuestro Dios, que Él sea, como lo es en toda la naturaleza, que Él sea el Señor de nuestra vida, el que nos da el alimento, el que nos da el vestido y el que nos da el descanso, mis hermanos. Y ese es el descanso el que estamos disfrutando hoy, que podemos estar haciendo muchísimas cosas, pero para aquellos que ya lo disfrutamos hace tiempo, podemos dar testimonio de cómo esas 24 horas que se pierden en la semana, en realidad es una doble bendición. Y es una ventaja que tenemos, es un privilegio, es una facilidad que nos da Dios. Y si no me creen, adelante mi hermano Roberto con las citas, porque mi hermano estuvo inspiradísimo. Yo sé que ha tomado varias de las que estaban en la lección y las recomiendo para que las lean y las marquen, ¿sí? Van a sacar un poquito de otras, pero la gran mayoría van a estar ahí para seguir disfrutando de lo que Dios nos da en su palabra. Así que adelante mi hermano Roberto, escuchamos atentamente las citas y las compartimos ahí desde el chat y bueno, este servidor desde la pantalla. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Continuamos con el estudio de la lección de esta semana y ahora es tiempo de la sección de las perlas escogidas. Vamos a ver qué le fue revelado a la sierva del Señor en cuanto al tema que ya estuvimos repasando con los hermanos. Vamos a empezar con una cita que está en el libro de Patriarcas y Profetas, que se encuentra también para leer en el folleto de la lección, página 250 a 251. Antes de obtener la libertad,
los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas, y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se le dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Vamos a ir comentando, porque es una cita bastante extensa, entonces para no pasar por alto ningún detalle, vamos a ir comentando en cada imagen, ¿no es cierto? El primer principio que podemos rescatar es que el Señor actúa sobre sus hijos siempre y cuando éstos demuestren fe, cuando sientan, cuando admitan de que Dios hará algo por ellos, sin dudarlo. Si en este punto no hay fe, Dios no podría actuar. Y el segundo punto es que en este caso Egipto se podría comparar con el mundo. Y una condición para que el Señor pueda actuar también en la vida de sus siervos es separarse del mundo, separar a sus hijos del mundo, así como los israelitas tuvieron que separar a sus hijos de los egipcios. Y si no hubiesen hecho esto, ¿sí? Si no hubiesen seguido las instrucciones del Señor, y este es el tercer punto, no habrían estado seguros. Las instrucciones que da el Señor siempre son para nuestra seguridad. Sigue diciendo, podría haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Aquellos que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Acá vemos que la sinceridad no pasa por alto algo que es pecado o algo que está mal, que la sinceridad no hace que el Señor permita cosas que están fuera de sus instrucciones, ¿sí? Lamentablemente, cuando estamos fuera de esas instrucciones del Señor, cuando no las cumplimos, estamos a merced del destructor. Mediante su obediencia, el pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. Esta frase, debe comprender que él mismo tiene algo que hacer, puede sonar fuerte porque venimos estudiando y enseñando que la salvación es únicamente por la fe, que somos justificados por la fe y que no hay ninguna obra que pueda justificarnos delante del Señor. Pero no significa que no haya algo para hacer. Y esto está descrito en la misma cita. ¿Qué es eso que tenemos que hacer? Debemos volvernos del pecado a la obediencia. Dios puede actuar en nosotros, puede hacer en nosotros, pero lo único que Él no puede hacer es obligarnos. Nosotros tenemos libertad para elegir. Y esa libertad debemos utilizarla para ir del pecado a la obediencia, y así Dios puede cuidarnos, puede transformarnos y puede actuar en cada uno de nosotros. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Dios entregó a su Hijo para que muriera en propiciación por el pecado. Ha manifestado la luz de la verdad, el camino de la vida. Ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios, y el hombre debe cooperar con estos agentes de la salvación. Ha de apreciar y usar la ayuda
que Dios ha provisto. Debe creer y obedecer todos los requerimientos divinos. Y acá se amplía un poco más el concepto. Primeramente, que el hombre es salvo solo por la fe, pero lo que uno hace, las obras que uno tiene, demuestran si en verdad uno tiene fe o no. Y lo segundo, que es muy interesante, es que dice, ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios, casi como si las tres palabras fueran sinónimo, ¿no es cierto? Las ordenanzas, a la vez que son privilegios, nos hacen la vida más fáciles. Y nótese que no está usando la palabra mandamientos, sino que está utilizando otra palabra que también está en la Biblia como ordenanzas. Y otras palabras que también podemos encontrar es estatutos, leyes. Son cosas diferentes algunas de ellas. Por lo menos en el lenguaje bíblico, cuando encontramos la palabra ordenanzas, no hace generalmente referencia a los 10 mandamientos, sino a muchas otras instrucciones que también el Señor ha dado a su pueblo, ¿no es cierto? Y dice que el hombre debe creer y obedecer todos los requerimientos divinos. Creer que esos requerimientos son facilidades, son privilegios, son protección. Y obedecerlos por una cuestión de libertad, de elegir a Dios y de manifestar la fe. Los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Rápida y secretamente hicieron los preparativos para su partida. Las familias estaban reunidas, el cordero pascual muerto, la carne asada, el pan sin levadura y las hierbas amargas preparados. El padre y sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta y unió a su familia dentro de la casa. Con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Qué bella descripción de esta escena tan solemne, ¿no es cierto? Porque había mucho terror, mucho miedo. Sin embargo, los israelitas obedecieron y el padre de la casa, esto es muy interesante, ¿no? El padre de la casa es el sacerdote y con su fe, poniendo la sangre sobre la puerta, él cubre al resto de la familia. Con reverente temor el pueblo oró y aguardó. El corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos, al pensar en el espantoso golpe que caería aquella noche. Pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas, y el exterminador no entró. Interesante concepto, que por un lado tenemos a Cristo con su sangre protegiendo y por el otro lado tenemos al exterminador, cuando muchas veces en el mundo cristiano se nos enseña que era Cristo mismo que por un lado protegía y que por el otro lado destruía, cuando la Biblia es clara, ¿no es cierto?, diciendo, ¿acaso de una misma fuente puede salir agua dulce y agua salada? Acá vemos cómo Dios quiere darnos vida, facilidades, protección, y cómo el destructor quiere simplemente exterminar. Pasamos ahora a otra cita que va a ampliarnos un poquito más acerca de la protección en cuanto a la ley de Dios, ¿no es cierto? La felicidad de los seres humanos siempre debe estar protegida por la ley de Dios. Solo en la obediencia puede encontrar verdadera felicidad. La ley es el cerco que Dios colocó alrededor de su viña. Por ella, los que la obedezcan están protegidos del mal. Y esto echa por tierra ese concepto de que Dios pone una ley arbitraria, ¿no es cierto? Y estamos acostumbrados a verla como prohibiciones, una lista de prohibiciones. Pero acá vemos que la ley de Dios, las ordenanzas, los estatutos, son un cerco protector que nos dan facilidades y que nos dan privilegios si las obedecemos. Y vemos
con respecto a estos estatutos y ordenanzas, que no son los 10 mandamientos, tenemos esta cita que nos dice: como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral se repetía en la terrible grandeza del Sinaí. Cristo dio a Moisés los preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Estos estatutos fueron dados explícitamente para guardar los 10 mandamientos. No eran tipos oscuros que pasaran con la muerte de Cristo. Debían ser vinculantes para el hombre en todas las edades, siempre y cuando el tiempo dure. Estas órdenes fueron impuestas por el poder de la ley moral y ellos claramente y definidamente explicaron esa ley. Ahora ustedes dirán, ¿por qué agregó una cita del monte Sinaí cuando estamos hablando de Egipto? Porque a partir de que Dios ya da estas ordenanzas, como leímos en la cita anterior, junto con lo que fue la primera Pascua, es cuando el Señor empieza a educar nuevamente un pueblo que después de más de 300 años de esclavitud había perdido todas estas ordenanzas y estos estatutos. Y acá nos enseña que no iban a quedar clavados en la cruz, la llamada ley de Moisés, sino que eran dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. Son como una ampliación, ¿no es cierto? Seguimos con la cita de Patriarcas y Profetas, esta vez en la página 260. Dice: en su providencia Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar. Acá los hebreos ya habían huido de Egipto y ahora se encontraban de un lado con las montañas, del otro lado el mar y atrás el ejército egipcio. ¿Por qué los hizo detenerse frente a las montañas y al mar? Fue a fin de manifestar su poder al liberarlos y humillar el orgullo de sus opresores. Hubiese podido salvarlos de cualquier otra manera, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. El pueblo estaba cansado y atemorizado. Sin embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés les ordenó avanzar, Dios no les habría abierto el camino. El Señor les había dicho que Él los iba a llevar, que Él los iba a introducir en la tierra, que Él los traería con alas de águila. Él quería enseñarles a que no tengan miedo de Él, a que confíen y a que tengan fe. Fue por la fe como pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Al avanzar hasta el agua misma, demostraron creer la palabra de Dios dicha por Moisés. Hicieron todo lo que estaba a su alcance, y entonces el poderoso de Israel dividió el mar para abrir el sendero para sus pies. Vemos nuevamente que cuando hay fe, el Señor actúa en sus hijos. En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente: avanza. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. El Señor no nos pide que tengamos todo controlado, nos pide que avancemos por la fe. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra: esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. El Señor quiere que dependamos exclusivamente de Él. Si nosotros esperáramos tener todas las soluciones, estaríamos confiando simplemente en nosotros mismos. Confiemos en el Señor y avancemos sin dudar. Demostremos nuestra fe en Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Bendiciones para cada uno de ustedes.
Bueno, muchas gracias Roberto, genial la explicación, muy claro en la pantalla, ¿sí? Poder tener las citas para poder leerlas, para poder disfrutarlas, y está bueno cómo las fuiste masticando cada una de las citas, porque uno las lee, las pasa por alto y no se pone a meditar en estas cuestiones. Había muchísimas cosas más seguramente para meditar en ellas, pero fuiste al hueso, al punto. No sé si a ustedes también les pareció lo mismo, pero en estas citas estaba el resumen de toda la lección, ¿sí? Estaban puestas ahí para terminar de cerrar un ciclo que nos fueron planteando a través de las preguntas y a través de los versículos que estaban allí dispuestos. Un poco reaccionando a lo que presentó Roberto, ¿sí? Y comentando, vuelvo a destacar este concepto porque ha presentado definiciones de manual, ¿sí? Primero, Dios actúa con sus hijos cuando sus hijos demuestran fe. Qué tremendo pensar en esto, ¿verdad? Solamente cuando demuestran fe. Algunos creían que solamente implicaba, pensando en Hechos capítulo 10, que los que están circuncidados son los que van a recibir la señal del Espíritu, ¿sí? Los que van a recibir el don del Espíritu. Y vemos acá que la obediencia está implicada, pero primero tiene que haber fe. Los que demuestren fe son los que reciben la obra de Dios en su vida, ¿sí? En este caso, estoy citando Hechos 10, recibieron el don del Espíritu. ¿Y cómo demuestran esa fe? Por medio de la obediencia, por medio de estar en ese camino que Dios marcó para nosotros. ¿Y cuál es ese camino? Según lo que citó el hermano. Primero, recibir y tener la señal. Es como decir, acá está, yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo decís yo soy un hijo de Dios en esta hora? ¿Cuál es la señal del pueblo de Dios? La señal es, acá está. ¿No trabajo? Esa es una señal, mis hermanos. Ese momento para decir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, este día lo separé para Dios. Acá está, soy un seguidor del Señor. Me alegra estar en este camino. Y lo segundo, separación de Egipto, separación de todo lo malo. Son dos señales, ¿sí? Son dos manifestaciones de esa obediencia, ¿sí? De esa fe que obra por amor. Separación del mundo y tener la señal, ese cartel que nos identifica a nosotros como seguidores de Cristo. Y es ahí cuando el Señor nos considera sus siervos. Isaías 56:6, ¿sí? Cuando guardamos sus pactos, cuando guardamos su sábado, andamos en sus mandamientos. Otra cosa interesante que decía el hermano, la sinceridad no nos salva. La sinceridad nos salva. Podemos ser inmensamente sinceros en lo que hacemos. ¡Ay, qué lindo lo que hace el hermano! ¡Qué bueno! Pero si no está conforme a lo que Dios dice en su palabra, por más bueno que sea lo que hagamos, estamos a merced del destructor. Otra cosa que menciona el hermano. Hay algo que debemos hacer. Y que, dice la sierva, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Volvernos del pecado a la obediencia. Es la elección de nuestra vida. Volvernos de hacer el mal, dejar de hacerlo y aprender a hacer el bien. Isaías 1, 16 al 18. Ese es el gran secreto, mis hermanos, no hay más. Y lo maravilloso de esto, como decía Roberto, es que tenemos libertad para elegir. El Señor nos está dando esa oportunidad para que podamos tomar el curso correcto para nuestra vida. Entonces, somos salvos por fe, pero también las obras demuestran nuestra fe. No podemos desligar una cosa de la otra. No podemos poner en contradicción a Pablo y a Santiago. Ambos tienen razón. Somos justificados por las obras, por la fe. Sin las obras de la ley, me mezclo esas palabritas, ¿sí? Somos mezclados por la fe sin las obras de la ley, pero Santiago también dice que la fe es perfeccionada por medio de las obras. Entonces, a veces nos ponemos a discutir cuchara o tenedor, ¿sí? Y los dos son necesarios. Con la cuchara yo no voy a pinchar, ¿sí? Pero es necesario tener la cuchara
para poder tomar la sopa. ¿Sí? Perdón este ejemplo tan sencillo, pero es necesario una cosa como la otra. Citamos la ley en cuanto a salvación. No, la ley nada que tiene que ver con la salvación. La obediencia nada tiene que ver. Pero la salvación, la fe, es perfeccionada por medio de esa obediencia. Entonces, glorioso sea Dios que presenta todo en su justa medida y de forma clara y armoniosa. Y en este contexto, ¿sí?, de que no obramos para ser salvos, sino porque somos salvos, el hermano presenta sinónimos de lo que es la ley de Dios. Es un facilitador, ¿sí? Nos dan facilidades. Es un privilegio. Pero no habla simplemente de la ley de Dios, habla de ordenanzas. Y el hermano desarrolló el concepto al presentarlo, ¿sí? Facilidades, privilegios y agentes de salvación. ¿Saben a qué me hace acordar cuando la sierva cita agentes de salvación? Cuando habla también acerca de los 8 remedios naturales, que también son agentes de salvación, ¿sí? ¿En qué sentido? No son lo que trae la sanidad, la curación, pero sí es el deber del hombre para restablecer la naturaleza, poder cooperar con estos agentes, el sol, la luz solar, el aire, el agua, etc. Ustedes conocen los 8 remedios naturales. Entonces, uno coopera, pero ¿quién es el que trae la sanidad, la salvación a mi vida? Es Dios. ¿Eso implica que debo dejar yo de cooperar con los agentes naturales? Y en el contexto espiritual, ¿significa que debo dejar de cooperar con los agentes de salvación, que son sus ordenanzas? Es nuestro privilegio. Son privilegios. Es una facilidad que nos da Dios para andar en sus caminos, mis hermanos. Entonces, finalizo con estos conceptos de diccionario que presentó Roberto. Cristo, con su sangre, nos protege y es el ángel exterminador quien nos destruye. De esta manera nos demuestra, nos presenta claramente no solamente esta oposición que hay entre Cristo y Satanás, sino también cuál es el plan de Dios. Es protegernos, es dar vida a nosotros, de que evitemos la muerte, de que incluso Cristo es el que ocupa nuestro lugar para que nosotros no suframos la muerte. Dios quiere darnos vida, salvación, Dios quiere darnos privilegios, Dios quiere darnos facilidades en sus ordenanzas, y es el enemigo el que no quiere nada con respecto a la ley. Nos aleja, dice que ese es el pacto antiguo, para sacarnos esa vida, para destruirnos. Así de sencillo. La ley es un cerco protector. La obediencia es la verdadera felicidad. ¿Queremos definir qué es felicidad? Felicidad es obediencia. Los estatutos que son facilidades, son privilegios, resguardan los 10 mandamientos y el llamado, mis hermanos, creo que quedó bien claro, es avanzar, ¿sí? Aunque no tengamos todo claro, aunque no veamos, pero si tenemos los principios claros de lo que Dios quiere para nuestra vida, de lo que Él es y de lo que Él quiere para nosotros, avanzar por ese camino que Dios nos va a ir abriendo camino como en el mar, ¿sí? Y va a ir mostrando aquellas cosas que son necesarias para nuestra salvación. Pero Él nos dejó todo claro. Lo que necesitamos está en su palabra, mis hermanos, y derramó todos los dones en su Hijo Jesús. De esta manera finalizamos con la lección de escuela sabática que teníamos para hoy, la lección número 5, deseándoles que el Espíritu, o sea, que Cristo mismo sea derramado en cada uno de sus vidas, no solamente en el día de hoy, sino que mañana, al estudiar con sus hermanos este folleto maravilloso de escuela sabática, al estudiar su palabra y al poder conocer más de esta liberación. No solamente de Egipto, sino el llamado hoy a salir de Babilonia, porque hoy Dios también está haciendo ese llamado. Salir de Babilonia, pueblo mío. Mis hermanos, hasta acá fue el desarrollo de la lección. Nos despedimos con una palabra de oración y saludamos a nuestros hermanos que se conectaron hasta esta última hora. Que Dios los bendiga. Gracias por haber estado hasta este momento en el chat. Que Dios los bendiga también. Que tengan un feliz sábado. Y los dejamos la semana que viene con nuestros hermanos Roberto, ¿sí?, que nos ha acompañado hoy nuevamente. Nuestros hermanos Daniel, Carlos y Jonathan en el segundo equipo de Tiempo de Reunión. Que Dios los bendiga y los invito a ponernos de forma reverente para encontrarnos con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, querido Padre, nuestro Salvador, nuestro Libertador, gracias, Padre, por esta lección.
Gracias, Padre, por el consuelo que nos das en tu palabra. Gracias, Padre, por el sábado, por esta señal maravillosa en la que nos mostrás, Padre, lo que realmente querés para nuestra vida, que es alejarnos de la esclavitud de Egipto, de Babilonia, y traernos libertad, traernos descanso a nuestro corazón para poder caminar en tus caminos. Padre, te ruego para que nos des la mente de Jesús y poder ver las cosas claramente tal cual están en tu palabra. Para entender, Padre, que solamente tenés pensamientos de bien, de paz para nosotros y no de mal. Ruego, Padre, por aquellos que han estudiado este folleto, para que esta misma bendición repose también en sus vidas y puedan gozar, Padre, de tenerte como su Dios y de poder entender por la fe de que tenés un galardón, una recompensa, una herencia para cada uno de aquellos que creen en ti. Padre, nos ponemos en tus manos de amor, rogándote que nos des el Espíritu de Cristo para poder ser obedientes a tus mandamientos, para poder andar en obediencia, para poder demostrar esa fe que está en nuestro corazón y que el mundo sea convencido de quién eres realmente y de quién es tu Hijo. Todas estas cosas, Padre, las pedimos y las agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. De esta manera, queridos amigos, nos despedimos y que Dios los bendiga muchísimo, mis hermanos. Que tengan un feliz sábado y recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Hasta luego. Chao, chao.